Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, abogado. Ok. Bueno. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a retomar, como ustedes recuerdan, lo que teníamos pendiente el jueves. El jueves, como ahí hubo pues una pequeña notificación de parte de la universidad, ¿verdad? Aunque si ustedes se recuerdan, pues la notificación era más que todo para los que iban o estaban asistiendo de manera presencial, ¿verdad? Pero bueno, como era una ocasión que de repente estábamos muy al pendiente, ¿verdad? Todos los hondureños, pues por eso al final pues decidimos pues suspender la actividad de la clase. Bueno, me estaba percatando que algunos estudiantes se estaban sumando al enlace del chat recientemente, ya bien pocos. Por eso, dentro de lo que es el mismo, yo les notifiqué, ¿verdad? Precisamente que si no tenían grupo, que los conformaran, ¿verdad? O terminaran de conformarlos precisamente, aprovechando lo que es el día de hoy, ¿verdad? Recuerden que ya la primera actividad tiene como fecha tope precisamente el viernes. Entonces es muy importante hacer los equipos de trabajo y empezar a trabajar tanto las actividades grupales como también las actividades individuales, ¿verdad? Recuerden que el primer foro, cierra el próximo viernes, pero como va de manera cronológica con las actividades que vamos desarrollando, siempre es bueno desarrollar pues dichas actividades, ¿verdad? A la par que como usted va leyendo precisamente los contenidos de la clase 1, pues es bueno comentar lo de la clase 1. Después ven los contenidos de la clase 2 y así poco a poco van interactuando. Bueno, hoy vamos a empezar a preguntar un poquito de lo referido en la primera clase, como para que más o menos nos sintamos precisamente en la confianza de poder ir viendo de qué manera vamos a ir abordando cada uno de los contenidos. Al final de unas breves participaciones de algunos de ustedes, sí voy a explicarles la actividad número 1, para que ahí si de repente hay alguna duda, porque hoy, por ejemplo, en el chat, alguien me consultó a mi chat personal cómo hacer la actividad 1, que es la primera actividad grupal. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esa primera actividad y si nos queda un poquito más de tiempo, pues también vamos a hablar del foro, que es la segunda actividad, ¿verdad? Ahora, antes de empezar con lo que es la parte de la clase 1 y hacer algunas actividades así de preguntas y respuestas, no se les vaya a olvidar que tienen que encender su cámara, ¿verdad? Sí hay algunos poquitos que de repente sí me han escrito que han tenido algún problema tecnológico y los comprendo, pero me han hablado y me lo han notificado, ¿verdad? O por lo menos me lo han escrito y bueno, con gusto yo los he autorizado, ¿verdad? Pero recuerden que siempre hago una captura de pantalla para eh, poder tomar asistencia, porque recuerden que eso es algo muy importante para poder estar acompañando la clase, ¿verdad? Así que lo hago en 2 bloques, porque si se fijan, pues ya hay más o menos un poco más de 29 conexiones. Bueno, hoy sí. Bueno, antes de empezar, ¿hay alguna pregunta específica de cualquiera de las cosas que de repente tengan que ver con la clase? ¿Alguna duda? Sí, abogado, buenas tardes. Una pregunta, Salomón Fuentes. Ajá, dígame, Salomón. Al fin, ¿el derecho es una ciencia? ¿Se escucha bien bajo, Salomón? Permítame, hoy sí. Ah, Sí, hoy hoy sí. sí. Hoy sí, Listo, ¿verdad? listo. Teníamos un impasse. No, una pregunta, abogado. ¿El derecho al fin es una ciencia? Ajá. Sí. Esa va a ser la Mire, respuesta. Esa va a ser la estu- respuesta que me van a contestar. he estudiado, wow, he leído y he visto, incluso estuve estudiando a Hans Kelsen, ¿verdad? En donde dice que la función del derecho es regular las conductas, pero su objetivo es describir las
prescripciones jurídicas de los mandatos que se encuentran dentro de la norma jurídica. Sí, Entonces, eso me lleva a decir, ¿verdad? Porque recuerde que la ciencia, cada quien tiene una percepción de lo que es ciencia. Hay muchos estudiosos que han definido la ciencia de una manera o de otra. Incluso entre los estudiosos juristas, ¿verdad? Dicen de que llegan al punto que definen que el derecho no, en sí no es una ciencia, pero es el objeto de la ciencia, el derecho. Porque dicen, ¿verdad? Dicen algunos dicen que no es considerada como tal en sí una ciencia porque el derecho es cambiante y las leyes de la ciencia no. Pero los romanos llegaron a concebir el derecho como una ciencia práctica. Entonces estamos ahí, wow, ¿para dónde me voy, verdad? Porque venimos comenzando, tal vez allá cuando vayamos por la mitad o ya terminando derecho, vamos a saber si es en sí una ciencia o no. Aunque el derecho usa el conocimiento como base fundamental para poderse llevar a cabo. Y recuerde que el conocimiento, una de las características es que pueda ser demostrado, que sea veraz. Entonces, es un montón de conceptos, ¿verdad? Que podemos extenderlos en la tarea que usted dejó, ¿verdad? Entonces, pues no sé hasta qué punto, si, como vuelvo a decir, según lo que yo he estudiado, y eso me lleva a estar en un acertijo, en una encrucijada, wow, me va a llevar años quizás poder entender realmente el concepto teórico y práctico, como dijo Aristóteles, ¿verdad? Hay dos razonamientos, ¿verdad? Uno teórico y otro práctico. Entonces, para llegar a conformar una síntesis, un resumen y decir, esto es el derecho. Entonces, por aquí yo le pregunto, ¿verdad? Porque si no nos vamos a extender en esa tarea suya, que hojas y hojas y hojas de puro contenido. Cuénteme. ok, hoy sí. Es bien interesante. ¿Y por qué les pongo la duda? Bien lo dijo usted en algunos de los tópicos que tocó Salomón. Usted sabe que estamos acostumbrados a que como seres humanos siempre para darle respuesta a los fenómenos generalmente es a través de una unidad de conocimiento. Vaya, se nos aparece un problema, entonces en base a ese problema el ser humano se pone a analizar, aplica el razonamiento y para poderlo resolver, entonces ahí es cuando participa la unidad del conocimiento. Nosotros tenemos diferentes disciplinas o diferentes tipos de conocimiento que nosotros llamamos conocimiento científico, que es lo que nos sirve precisamente para resolver y darle respuesta a los fenómenos. Yo les comentaba, la ciencia natural, que es una de las primeras ciencias que surge precisamente del mismo concepto de ciencia, porque yo me imagino que ya muchos de ustedes empezaron a ver precisamente el contenido que se encuentra dentro de la lección. Y ahí van a ver ustedes varios videos, por ejemplo, de dónde surge la ciencia, cuáles son sus antecedentes, que aunque no lo creamos, la ciencia surge precisamente de la filosofía. Y los filósofos fueron los primeros que precisamente tocaron este tema. Para muchos, la filosofía como tal no constituye una ciencia, pero de ahí precisamente las respuestas y las preguntas que a veces la misma comunidad científica en diversos aspectos nos permiten llegar a una respuesta. El derecho tiene una gran diferencia con el resto de ciencias, que se presenta el fenómeno, tenemos aquí el mecanismo para solventar el fenómeno y le damos una respuesta. El derecho trabaja al revés. El derecho, no tenemos el fenómeno, ojo, ¿verdad? Sino que el problema surge gracias a que nosotros tenemos que anticipar esa condición del fenómeno en cuestión. Nosotros, los abogados, resolvemos qué tipo de problemas, que creo que ustedes, si ya empezaron a leer el material de Ángel Giraldo, se van a fijar que resolvemos problemas jurídicos. Así es. El problema jurídico se presenta.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros para resolver el problema jurídico? Tenemos la normativa, la Las ley, normas. que son las fuentes formales del derecho. Por eso yo les expliqué que para poder darle respuesta a buena parte de la pregunta que se les presenta, hay que analizar ese material de Ángel Giraldo, donde él nos da una pequeña perspectiva de lo que Salomón mencionó. Porque ahí, si ustedes se recuerdan, dentro de lo que es el conocimiento, nosotros podemos identificar a las ciencias por 3 elementos. Podemos identificarlo por su objeto, por su método y por su fin. Pregunta de examen. ¿Cuáles son esos 3 elementos que nos ayudan a poder identificar a las ciencias? Son esos 3 elementos. Así es. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que entender cuál es el objeto del derecho, que ya lo mencionó Salomón, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? El objeto es precisamente darle respuesta a esas condiciones que se nos presenta dentro de la sociedad, y esa respuesta donde la vamos a encontrar precisamente es en la normativa jurídica. En otras palabras, el derecho, ¿verdad? El objeto del derecho es la regulación de los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Así es. Ese es el objeto, ¿verdad? Ahora, partiendo del objeto, si ustedes se recuerdan, ¿qué es lo que surge? Bueno, tenemos la sociedad. Entonces, esa sociedad, para que tenga un orden, necesita un ordenamiento jurídico. Así es. Y ese ordenamiento jurídico, ¿cómo se crea? En el caso de nuestro país y de los que somos de ascendencia latina, ¿verdad? De descendencia latina, que en este caso somos aquellas jurisdicciones en donde el derecho es escrito netamente, no es jurisprudencia, como lo es el caso de Estados Unidos, que proviene precisamente del llamado Common Law, que viene y proviene consecutivamente de lo que es Inglaterra, y nosotros, como nuestra fundación depende de un derecho escrito que es originario precisamente del derecho romano, entonces nosotros nos fundamentamos de los problemas que surgen. Se presenta un problema, entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad? Crear una norma para solventar ese problema. Ahí es cuando se crea un cuerpo jurídico. Ahí es cuando se crea precisamente lo que nosotros llamamos un Estado de Derecho. Entonces, de ahí podemos darle respuesta a lo primero. En el primer material ustedes van a ver que Giraldo identifica 2 situaciones que se presentan para poder entender el objeto, que es el derecho como ciencia. Hay que saber entender el derecho como ciencia. ¿Por qué? Porque el legislador lo que ve es el problema. Vaya, voy a poner un ejemplo típico. ¿Se recuerdan ustedes que en el gobierno de don Ricardo Maduro López empezaron a surgir unos grupos antisociales que hoy conocemos como mares? Entonces, en ese periodo, el Congreso tuvo que legislar para poder solventar ese problema. ¿Por qué? Porque era un problema que se nos estaba yendo de las manos. Partió de de una reforma que se hizo a la libertad de asociación. ¿Por qué? Porque todos los hondureños teníamos un derecho, podíamos ir a X lugar y podíamos reunirnos siempre y cuando sea para cosas que estaban dentro de lo normal o dentro de lo que es el derecho. Pero ¿qué pasaba con estos grupos antisociales? Entonces se reunían ¿para qué? Para delinquir, para preparar. Ahí es donde surge precisamente la llamada organización, ¿verdad? Criminal. Claro, esto de los criminales es desde hace mucho tiempo. Esto es antiquísimo. Pero como no teníamos una normativa para poder atacar, a esto surge una reforma a lo que es la asociación y surge la llamada reforma que se le conoció como ley antimara. ¿Se recuerdan? La ley antimaras en realidad fue una reforma a ese artículo de esa libertad en donde ya aparece la llamada asociación ilícita. ¿Por qué se le llamó asociación ilícita? Porque ya estos grupos antisociales se estaban reuniendo para poder delinquir.
Eso le dio una herramienta a la autoridad. Entonces, ¿cómo surge precisamente esa situación? Analizamos los problemas jurídicos. El jurista crea la norma. Y una vez que la crea, entonces viene otro poder del Estado que la aplica. En este caso, a través de la autoridad que funda precisamente el Poder Ejecutivo a través de los mecanismos que tiene la policía, Ministerio Público y ahora otro poder del Estado que es precisamente el judicial, que tiene precisamente ese conjunto de juzgados y de organizaciones que están establecidas ¿para qué? Para aplicar la normativa. Entonces, ¿ven cómo trabaja el derecho? Aquí trabaja al revés de lo que es propiamente la ciencia. El problema, ¿cuándo se da? Realmente el problema se da cuando el jurista aplica la normativa para resolver ese problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que explicar? Ahí a ustedes se les da esos tres elementos. Ahorita solo les di el primer elemento, que es el objeto. Entender el derecho como ciencia. El segundo elemento es el método. Cómo el legislador y cómo el que aplica la ley aplica el método. El método por excelencia del derecho es la interpretación jurídica. ¿Por qué es la interpretación? Porque necesariamente para que a usted, cuando un cliente lo va a buscar y le dice, mire, fíjese que yo me quiero divorciar porque mi esposa me apaga el televisor, porque mi esposa no me deja ver los partidos de la selección, aunque ya nadie los quiera ver. ¿Por qué? Porque de repente mi esposa hace esto, hace lo otro, pero pasa algo. Y usted dice, bueno, ¿eso será suficiente causal para poder promover un divorcio? Usted le tiene que dar una respuesta a su cliente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Es analizar la ley. El problema todavía no ha surgido. ¿Por qué? Porque el problema es precisamente la demanda por sí. Entonces, pero ya viene y el cliente le dice, pero fíjese que lo que sí provoca eso es que ella me apaga la luz, ella me desconecta esto. Hay como ciertos elementos de índole psicológico que afectan precisamente eso. Entonces, usted analiza si existe o no una causal de divorcio. Eso se lo debe de decir la ley. La ley sí ya tipifica ciertos tipos de violencia, que pueden ser violencia física como también violencia psicológica. Que recuerden que no necesariamente se actúa de una manera, sino que se actúa de diversas formas. Entonces, el método me da la facilidad de poder entender el problema. ¿Cómo yo sé la diferencia entre robo y hurto? ¿Cómo yo sé la diferencia entre parricidio, homicidio y asesinato? Bueno, porque cada tipo penal tiene sus características. ¿Y quién me da esas características? La ley. Entonces, a mí se me va a facilitar un poquito más, porque lo que tengo que hacer es ver el problema y ver cómo eso se aplica al problema. De ahí es que como fiscal, tengo que determinar y tipificar el delito. ¿Por qué creen que muchas veces se pierden algunas causas dentro de la misma corte sin necesariamente llegar precisamente a juicio? Porque lastimosamente no se tipifica muy bien el delito. Ahí hay que saber determinar las características. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar. Por eso el método por excelencia del derecho. No es que el método deductivo no se aplique al derecho, se aplica. El método analítico se puede aplicar, pero el que es por excelencia es la interpretación jurídica, ¿verdad? El juez, para poder dictar sentencia, tiene que interpretar. Y ojo, el legislador, para poder hacer un mejor proveer de la norma, tiene que interpretar. Ajá, dígame, Salomón. Sí, una pregunta, abogado, está bien interesante, excelente, excelente. ¿Podemos decir que el problema que está en el Congreso es por la interpretación que cada quien le da a la norma jurídica? Puede ser. El problema, el problema aquí es que a veces nosotros como abogados y a veces el mismo Estado da la solución. Pero ¿qué pasa? Las situaciones que muchas veces, por eso las funciones de cada uno de los entes estatales tienen que estar muy bien delimitadas.
Yo creo que más de alguna vez a ustedes se les ha pasado por mente que como esto es una situación cambiante, hablamos de diferentes temas en diferentes momentos históricos. ¿Se recuerdan ustedes con el tema de la reelección? Todos sabemos, y los estudiosos del derecho sabemos que eso no se podía aplicar en nuestra normativa legislativa, porque tal como estaba establecido, ¿verdad? La reelección como tal no cabía. Pero aún así, el problema aquí es que más que ser un problema de tipo jurídico, se convirtió en político. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Más que ser un problema jurídico, es un problema político. Entonces, he ahí la situación tan cambiante que puede tener el derecho. ¿Quiénes son los que aplicamos precisamente el derecho? Hay diversas instituciones que precisamente son las que aplican precisamente la norma. Vaya, solo para citarles un ejemplo, se interpusieron varios recursos en esta instancia y se manda a lo que es la parte jurisdiccional. Se envía a la Corte Suprema esos recursos a la Sala de lo Constitucional. Si leemos la Ley de Justicia Constitucional y en vista de cómo se presentaron esas causas, podemos evidenciar que para dar a conocer ese tipo de situaciones no tiene jurisdicción para poder hacer. ¿Por qué no tiene jurisdicción? Porque la Ley de Justicia Constitucional establece que ella puede participar cuando existen problemas, pero ojo, dentro del mismo poder del Estado, pero entre poderes no puede meter mano. En este sentido, ¿cuál es el problema en cuestión? Lastimosamente, la competencia que tiene precisamente la Sala de lo Constitucional, si en algún momento opina, puede derivar a un conflicto entre poderes. Ahí sí es un rollo un poquito más complicado. Entonces, muchos que dicen, bueno, si vemos cuestiones de poderes de Estado, recuerden que cada quien trabaja precisamente en la competencia y de acuerdo a la ley que le compete. El problema es que nuestro país últimamente no ha sido así. Ustedes vieron que en las anteriores legislaturas, o podríamos decir anteriores periodos de gobierno, hubo una injerencia demasiado fuerte de parte del Poder Legislativo, al grado de que afectó jurídicamente hablando muchos bienes dentro del resto de los poderes del Estado. Vaya, para muestra un botón. ¿Se recuerdan ustedes cuando, bueno, se destituyeron a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y ojo, ustedes recuerdan, ya salió la sentencia precisamente de la Corte Internacional de Justicia de Costa Rica, en donde les dio la razón a ellos. Pero, ¿cuál fue la sentencia que se le aplicó precisamente a nuestro país? Lo más correcto es que si esto fuera competencia dentro del mismo juzgado y el mismo juzgado que es de carácter internacional al cual nosotros respetamos, el Estado debiera de razonar precisamente dicha sentencia, ¿sí o no? Y tuvo que haber revertido dicha situación. Pero ¿qué fue lo único que hizo el Estado de Honduras? Nada más fue restituir un derecho pecuniario. En otras palabras, le dieron dinero y les dijeron, tienen razón, pero como hay un respeto a la autonomía y a la soberanía de cada uno de los países, ya depende de cada país si se les restituye como magistrados. Entonces, en este sentido, ¿qué pasó? Bueno, el Estado de Honduras pagó una grandes cantidades de dinero millonarias a estas 4 personas que demandaron al Estado de Honduras ante esta Corte Internacional. ¿Qué hubiera sido lo más correcto? Bueno, si Honduras acepta el error, entonces todo lo que en derecho se constituye o se origina, entonces todo lo que es hacia al revés
se hace de la misma manera también. Entonces, creo que hubiera sido correcto revertirles precisamente esa condición, pero no fue así. Entonces, estas situaciones son las que en algún momento provocaron un conflicto que nosotros volvemos y repetimos. Es un conflicto de tipo político, ¿verdad? De tipo político. Y es bien difícil que a veces uno le encuentre algún tipo de solución si no es a través de ese medio, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, el derecho mismo da la oportunidad de que se puedan dar ciertas condiciones para tratar de evitar este tipo de situaciones. El problema es que si no somos tan específicos, entonces se da lugar a ciertas lagunas, ¿verdad? Dentro de la misma ley. No sé, si ustedes se fijan, si el ser humano por naturaleza se equivoca, la ley también se puede equivocar, ¿sí o no? Entonces, nosotros damos precisamente la oportunidad, como dentro de lo que es la legislación, de lo que es el derecho como ciencia, la oportunidad de poder solventar esa situación problemática. En aquel entonces, los grupos antisociales evolucionaron, ¿sí o no? Se recuerdan que antes era bien fácil identificarlos, tatuajes, la forma de hablar, etcétera, etcétera. Estos grupos fueron cambiando también, evolucionando. Y ustedes vieron que en aquel entonces ayudó esa normativa a resolver ese problema. Pero como en el tiempo histórico también cambió este grupo antisocial, entonces la ley tiene que cambiar también. Y la ley tiene que darle un nuevo rol, una nueva solución a ese problema. Un caso que ustedes van a ver. ¿Para qué se instituye, por ejemplo, esta parte pecuniaria que es ¿cómo se le llama? Que se le saca precisamente una parte de dinero de sus ahorros, que son los fondos y de las tarjetas de crédito también, y que son para comprar patrullas, que son para comprar Tasa de seguridad. Tasa de seguridad. exacto, la tasa de seguridad, gracias. Exacto. ¿Cuál era la intención de la tasa de seguridad? Bueno, bajar los índices de delincuencia. ¿Por qué? Porque como el mismo gobierno no podía suministrar ciertos medios económicos, entonces se instituye esta tasa precisamente con el fin de poder resolver este problema. Pero yo les pregunto, ¿esto solventó el problema de inseguridad? No, negativo. No. Bueno, entonces, ¿cuál es más bien la situación que se agravó? Que de cierta manera, ciertos grupos dentro de la sociedad resultan afectados. ¿Quiénes son los afectados? Los que financian precisamente estas situaciones. Si aquí en nuestro país, desde un comienzo, estos dineros fueran bien administrados, no fuera necesario instituir este tipo de tasas. De entrada, si nosotros, por ejemplo, el gobierno, lastimosamente por estos actos que a veces nosotros conocemos como actos de corrupción, son provocados precisamente, entonces falta el financiamiento en otras áreas neurálgicas de los problemas sociales que tiene el país. La inseguridad, la educación, la salud, ¿verdad? De ahí esos grandes casos sonados que ustedes ya escucharon, ahorita el de los hospitales móviles, que ya está en la etapa de conclusiones, que ustedes van a estar escuchando. Esténse pendientes las noticias precisamente de hecho, porque nosotros como somos estudiosos del derecho, nosotros vamos a ver una buena parte de esos casos, y no es cierto de manera completa porque no estamos dentro de las audiencias, pero sí estamos informados para ver cómo eso va a ser resuelto. Y ahí otros casos sonados, Seguro Social, bueno, 1982, 86, la CONADI. Bueno, podríamos traer y retrotraer una infinidad de casos y situaciones que se plantean, que lo que trata de hacer el derecho es precisamente de evitar esas condiciones y que se den precisamente ese tipo de actos. El problema es que ¿quién aplica el derecho? Somos nosotros.
Y si no somos correctos para aplicar el derecho, ¿qué va a pasar? Ahí nace lo que nosotros conocemos como impunidad. Entonces, al final de cuentas, nos vamos a complicar la vida y el problema es que ahí es cuando decimos que no existe un Estado de Derecho. Exacto. Ahí es el problema cuando de repente viene la inversión extranjera y dice, yo no invierto ahí porque no hay un Estado de Derecho. No hay una protección, no hay una seguridad que de repente se le brinde ni al mismo ciudadano, ¿verdad? Y así en lo sucesivo. Entonces, todo esto que hemos platicado, estimadísimos, lo que vamos a tratar de hacer es explicar precisamente cómo esos elementos se desarrollan para poderle dar respuesta precisamente. ¿Es el derecho una ciencia? Ustedes, como Salomón, encontraron algunas aristas que de repente él se pone a discutir si realmente es una ciencia. Desde mi punto de vista, sí lo es. Pero yo tengo que convencerlos a ustedes también. Entonces, una de las formas que se les puede dar para convencer es precisamente escudriñar este material. Se lo voy a mostrar para que ustedes lo miren. Es este, miren. Sí. Este material. Alison, bájale a eso. Este material que ustedes tienen a disposición, que es el material de Ángel Giraldo, es el que ustedes van a encontrar precisamente ahí, en el espacio de la actividad. Aquí se explica el objeto. Más adelantito se explica el método. Aquí se les explica cómo se desarrolla el método de interpretación. Existen varios métodos de interpretación también. Ustedes van a preguntarse un poquito más allá. En la actividad 2, en la actividad 3, en la clase 2, que habla sobre los métodos de las ciencias, vamos a ver qué otros métodos de interpretación hay también, porque son aplicados al derecho. Y el problema principal, ¿cómo nosotros podemos entender el derecho en la práctica? Una cosa es el derecho en la parte medular de lo que es el derecho como ciencia, pero otra parte es saber entender el derecho en la práctica. ¿Cómo voy a identificar al final esas características que tipifiquen precisamente el delito? Eso es mediante la presentación de los hechos y las pruebas. Pero ojo, ¿cómo me voy a circunscribir específicamente a lo que yo tengo que estudiar? Bueno, tengo que estudiar las fuentes formales que me dan precisamente esos insumos. ¿Cuáles son esos insumos? La ley, en primer lugar. Pero ojo, también hay otras fuentes que también me ayudan a complementar esos aspectos que de repente no los tiene la ley. Vale, yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado la jurisprudencia, la costumbre, el negocio jurídico, la analogía, que son herramientas que me sirven a mejor entender lo que son esos tipos de fuentes, ¿verdad? Esta actividad, bueno, que al final íbamos a explicar, pero excelente que lo abordó Salomón. Esta actividad, ustedes, precisamente en la parte de la consigna, aquí está explicadito. Miren, explicar estos tres elementos. Y aquí estos tres elementos ya están desarrollados. Pero ojo, hay que darle clic a este material que dentro de la bibliografía debe de ser el material base. Ojo, Salomón explicó algo interesante. Aquí hay que referenciar. O sea, en otras palabras, tenemos que buscar otras fuentes en donde me ayuden a poder responder esta pregunta. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Claro, el material base me da la respuesta, pero también yo puedo profundizar un poquito más, ¿verdad? De ahí es que se le solicita estas tres referencias bibliográficas. Y ojo, vamos a aplicar la norma APA más que todo para las referencias, porque aquí ya le estoy dando el insumo de cómo va a ser el documento, ¿verdad? Tiene que ser un documento escrito en Microsoft Word, ¿verdad? Mínimo de 5 páginas, sin incluir la portada, la introducción, las conclusiones y la bibliografía. En letra, fuente, Arial número 12, a espacio sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estructura va a tener el trabajo? Bueno, va a tener una portada, una breve introducción que es creada por ustedes, el contenido que es
estas 5 páginas en donde van a darle respuesta a la pregunta, sus conclusiones como grupo y la sección bibliográfica. Que recuerden que la bibliografía tiene que ir en orden alfabético y de acuerdo a cómo están establecidas las normas APA. El coordinador tiene que hacer la entrega, ¿verdad? Por eso la importancia que me manden los grupos, ¿verdad? Porque mediante la confección de los grupos, yo los trabajo aquí. Ya les voy a enseñar algo aquí que de repente ustedes no lo pueden visualizar. Aquí hay un área de participantes. Miren, en esta parte de aquí. Entonces, yo en esta área de participantes, yo los miro. Si se fijan, aquí me dicen, miren, no hay grupos, no hay grupos, no hay grupos, no hay grupos. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí yo voy a empezar a confeccionar los grupos. Hasta ahorita hay 49 matriculados, incluyendo su servidor que está ahí. En otras palabras, son 48 y también está el jefe del departamento aquí incluido, pero no lo pueden ver ustedes, solo lo mira su servidor. Yo aquí empiezo a trabajar los grupos, ¿verdad? En otras palabras, yo tengo, por eso les pido de que ustedes me envíen vía correo electrónico o de igual manera me lo pueden enviar por WhatsApp. El coordinador me puede mandar el nombre completo y el número de cuenta de cada uno para hacerlo un poquito más rápido y yo generalmente por las noches los confecciono. Cuando ya están confeccionados, entonces ahí va a ser más fácil para ustedes porque la manera de entrega del trabajo va a ser aquí al final. Cuando ya lleguemos al grupo de discusión de casos, voy a cambiar mi rol a estudiante. Usted se va a fijar que al final le va a aparecer así, ¿verdad? Y aquí está agregar entrega. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el coordinador o en su defecto el relator, ¿verdad? Claro, la fecha ahorita prima es el 4 de febrero. Por eso yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal vamos avanzando? Porque recuerden que en el caso de ustedes, pues tenemos un poquito más, más relajado el tiempo, ¿verdad? A excepción de la sección de las 7, que ellos sí tienen una semana menos, ¿verdad? Pero de igual manera, hay un tiempo prudencial para entrega, ¿verdad? Se les puede brindar más tiempo siempre y cuando haya algún caso de fuerza mayor que se les pueda presentar. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, está bien explicadita precisamente la actividad. Y si hay alguna duda ya después de haber leído estos aspectos, entonces es bueno abordarlos aquí, ¿verdad? Para que de repente ustedes me puedan decir, mire abogado, yo le entendí esto, pero de repente me falta profundizar un poquito en esto, ¿verdad? Para poderlo entender un poquito mejor. Bueno, ya les expliqué yo. Ya me fregó Salomón. Yo quería que hablaran ustedes. Pero yo Es que creo estaba con ese interrogante porque bastantes conceptos y personas que cuando usted los ve, dice, wow, me voy por ahí, porque convencen, ¿verdad? Tienen bastante fundamento, ¿verdad? Y que se va al otro extremo y también, wow, también, simplemente desde que estudiamos Aristóteles, ¿verdad? Cuando sale de escuela de Platón, ¿verdad? Porque recuerde que Platón muere, pero no pone a Aristóteles como director de de la escuela, sino que pone un sobrino de él, ¿verdad? sí, Entonces, de ahí comienza ya a ver el razonamiento y la lógica de Aristóteles y bueno, todo conlleva siempre al derecho. sí. Entonces, dije yo, "Bueno, alguien me tiene que aclarar y aquí el víctima es el abogado, así de sencillo." No, pero está bien, porque el objetivo es que ustedes sepan digerir, sepan entender un poquito más y al mismo tiempo sepan cómo ustedes van a desarrollar la actividad. Enfóquense en el material base. El material base les va a dar como una guía, como un mapa, ¿verdad? Aquí ya le entiendo al abogado, ya me dice, hoy por ejemplo alguien me preguntaba y me decía, abogado, no le entiendo esa parte del objeto, método y fin. Bueno, haga una cosa, le digo. En el material de la clase número 1, ahí hay un video donde le explica esos 3 elementos. ¿Cuál es el método, el objeto? ¿Cuál es el objeto, método y fin de cada ciencia? Si usted le sabe entender a esos 3 elementos de entrada y cómo se aplican a todas las ciencias del conocimiento, cuando ya usted quiere entender el derecho, se le va a hacer un poquito más sencillo. Y después le dije,
Bueno, ya cuando usted haya entendido esa parte, entonces hablemos ahora del derecho. Entonces, para ello yo les di ese material, porque ahí en ese material base ustedes van a entender y van a comprender cuál es el objeto, cuál es el método y cuál es el fin del derecho, ¿verdad? Fin del derecho, fuentes formales. Pero me dicen, ¿no es la ley? Sí, la fuente formal del derecho es la ley. Pero ¿qué pasa? Como la ley muchas veces es imperfecta, entonces es necesario, claro, al hombre no nos gusta aceptar esas imperfecciones porque eso no lo va a encontrar en ninguna literatura. ¿Qué le va a decir? No, mire, para esos aspectos que de repente no están cubiertos en la ley, entonces tenemos otras fuentes. Se les llama fuentes subsidiarias. ¿Lo subsidiario qué es? La subsidiariedad como término etimológico, como algo que me puede servir de apoyo para esto que es la ley. La ley es lo principal, pero ¿qué pasa si no está escrita? Ahí tengo un problema. Entonces, el jurista ha dicho, aquí me tiene que tapar estos baches, estas fuentes subsidiarias. Cuando de repente la ley tenga algún espacio que me pueda solucionar algún problema jurídico, entonces tengo que irme por la costumbre, o tengo que irme por la jurisprudencia, o de repente tengo que agarrarlo por la analogía. ¿Me entienden? Más de alguno ahorita les va a explicar eso y está basado en doctrina, pero entenderlo ya dentro del problema jurídico es otro rollo, ¿verdad? Y ahí entender el derecho dentro de esos tres problemas que están mencionados en el material. El derecho en la praxis, que les decía en la parte final, ¿verdad? Vaya, si usted va a hacer una compraventa, ¿a dónde yo me tengo que limitar para poder redactar un contrato de compraventa? Claro, ahora está facilito porque solo le dice al compañero, hey, mándame un contrato de compraventa que has hecho anteriormente, pero usted siempre lo tiene que revisar y ver las condiciones de los que ahí están, comprador y vendedor. Si de repente viene el comprador y le dice, mire, yo tengo que poner como cláusula esto, pero usted le dice, permítame, voy a revisar si esto está permitido. ¿Se imaginan que algo que venga, alguien que le venga a decir a usted, mire, yo le quiero vender marihuana a este señor, ¿puedo hacer este contrato? Claro, usted le va a decir que no, porque es algo ilícito, es un objeto ilícito. ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero puede alguien contratar? Sí, perfectamente se puede hacer un contrato, aunque sea un contrato privado. Pero ojo, si hay una pelea entre partes, no se va a arreglar en el derecho, porque recuerden que es un objeto ilícito, ¿verdad? Entonces, cuando se les presenten ciertas condiciones, el mismo derecho les tiene que dar la solución. Y cuando no la encuentren dentro del derecho, entonces ahí es donde usted se puede servir de estas fuentes subsidiarias, de ahí de poder entender cómo trabajan las fuentes formales. Ahí usted va a entender cuáles son verdaderamente los problemas del derecho, ¿verdad? Que uno va a decir, bueno, si tengo esta legislación y esta, ¿cuál de las dos aplico? El mismo derecho le tiene que dar a usted un entendimiento, una interpretación. Ahí es cuando entramos en estos problemas que se están dando ahorita, porque cada quien dice tener la razón, ¿verdad? Si de repente quiere mi opinión, en otro momento se los puedo dar, pero fuera de clase. Pero ojo, ¿verdad? Ya son situaciones que de repente no son tan fáciles de resolver, ¿verdad? Ya dijo que va con Calix. No, hombre. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya me agarró en baile, Salomón. Mire, me agarró de barquito. Yo les tenía que haber preguntado a cada uno de ustedes. Ajá. Oh, sorry. No hay cuidado, Salomón. No, muy bien, porque de repente sí les da, nos da pues la iniciativa de poder seguir investigando. Bueno, antes que se me vayan, quiero hacer una pregunta. Vaya, por ejemplo, ¿quién me leyó la primera parte del conocimiento? ¿Alguien que lo haya leído así rapidito? ¿No? ¿Leyeron la primera clase? Sí, yo lo leí, abogado. Ok, Taylor. En Sí, esa lo primera, leímos. en esa primera parte menciona cómo se adquiere el conocimiento, ¿sí o no? Sí, Así correcto. es. Vaya, si ustedes se fijan, cuando uno empieza a analizar paso a paso, uno a veces se da
no se da como por entendido, sino hasta que empieza a analizar exactamente realmente cómo uno empieza a captar ciertos elementos que pueden ser de manera empírica o también de manera ya más pragmática, más práctica. Ahí se explican 3 formas. ¿Se recuerda cuáles son las 3 formas, Taylor, perdón? Bueno, las 3 formas de adquirir o los 3 niveles del conocimiento. Las 3 formas de adquirir el conocimiento. Bueno, ahorita solo me acuerdo 2, para ser sincero. Una era de forma empírica, que prácticamente yo lo entendí como los saberes que se van transmitiendo de generación en generación, y otra era la forma de a través de la educación, cuando usted va y se va educando en un área en específico. Entonces, por ejemplo, los médicos o los que estamos estudiando para derecho, cada uno se va a ir adquiriendo el conocimiento a través de esa área en específico. De esas Exacto. 2 son las que yo recuerdo. Ok. Voy a compartirles esta imagen. Si se fija esa imagen, ¿cómo aprende precisamente ese? Bueno, es un dibujo de un señor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está viendo ahí? El objeto. Una plancha. Un objeto. Exacto. Bueno, Observación. voy a hacerles una pregunta. Vamos a ver a quién le puedo preguntar. Vaya, Byron. Byron, si lo primero que vemos es un objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que qué imagen se le da precisamente en su cabeza cuando usted ve, por ejemplo, imagínese que está en las playas de Tela y de repente ve un barco allá a lo lejos, pero usted, ¿qué es lo primero que le empieza a dar como características a ese objeto? Ahorita que usted mencionó estar en una playa y ver un barco, lo primero que se me viene a la mente es cómo opera el barco. ¿Sí? Y usted quiere como identificar conocer cómo funciona. ¿Cuál es el concepto de la cosa? ¿Sí o no? Sí. Bueno, esa primera forma la mencionó Taylor. Esa es la primera forma de cómo adquirimos el conocimiento. Se le conoce como momento subjetivista. Lo primero que usted capta es el conocimiento y lo hace a través de ¿qué? De los sentidos. Hay que tener como una duda de querer saber qué es verdad. Así es. De cierta manera, ¿usted qué hace? Empieza a analizar ¿qué? Formas, empieza a analizar ciertos elementos que le puedan generar una respuesta. Vaya, yo creo que ahorita hay un caso sin resolver, que es el caso de la muchacha que se extravió en West Bay, ¿se recuerdan? Sí. Es un caso muy sonado reciente. Uno lo que analiza son los hechos, ¿sí o no? Bueno, entonces, esa respuesta va más allá. Ahí pasa al siguiente nivel, porque usted ya empieza a analizar cierta relación de hechos. Eso se le llama momento objetivista. ¿Ok? Es cuando ya le empieza a dar ciertas características a las cosas. Dígame, Taylor. Sí, ya lo encontré en mis anotaciones, abogado. Los 3 momentos son el que usted dijo, el subjetivista, que es cuando nosotros conocemos un elemento, un fenómeno o algo, pero no tenemos tanto conocimiento profundo. Pero a través de la experiencia, entonces viene el objetivista. Ya conocemos el objeto o el fenómeno y ya sabemos, bueno, yo lo asocié cuando, por ejemplo, los primeros hombres conocieron el fuego. Sí. Era algo nuevo para ellos. Pero después de que pasó, que sucedió, de que ellos lo podían reproducir, entonces ya sabían qué podían hacer con el fuego. Y después vamos al conocimiento dialéctico, que es a través de esas experiencias o la deducción que nosotros hacemos de, yo ya pasé por esto, ya sé qué es el proceso que sigue, que nosotros ya manejamos la información o ya empezamos a razonar. Esos son los 3 momentos. Así es. En otras palabras, lo que hacemos es que nosotros empezamos a hacer ya razonamientos, ya le aplicamos el pensamiento, ya le empezamos a dar una razón de ser a las cosas que suceden. Entonces, ustedes se fijan, así es como nosotros adquirimos el conocimiento. Y ahí pasa lo que decía Taylor, adquirimos un conocimiento primario vulgar, que es el primer nivel del conocimiento. Pero ¿cómo nosotros realmente asimilamos ya un conocimiento que ya pasa de lo que es un simple conocer
a lo que es un saber ya más integrado. Bueno, ahí es cuando pasamos al siguiente nivel, que es el conocimiento racional o crítico. El derecho es un ejemplo de conocimiento racional y crítico. Tiene sus propios principios, tiene sus propias bases lógicas. Vaya, yo les digo a la mayor parte de los abogados, si supiéramos aplicar buena parte del derecho, pero lo supiéramos interpretar y aplicar una serie de elementos y principios que son básicos dentro de la norma, yo les aseguro que se les va a hacer más sencillo poder resolver los problemas jurídicos. Porque eso es al final lo que quiere su cliente, ¿sí o no? Su cliente quiere que le resuelva un problema, ¿verdad? Pero ojo, hay veces que el problema se puede resolver en base a derecho y de igual usted tiene que ser sincero con su cliente. Ahí es cuando de repente es que caemos mal, porque recuerde que aparece ese tipo de abogado del que no nos gusta la mayoría, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, ya con esto terminamos, estimadísimos, ya son las 6 de la tarde. Más o menos, ustedes ven qué es lo que nosotros queremos que ustedes empiecen a analizar. Les recomiendo, nos vamos a ver, si Dios lo permite, pasado mañana. Entonces, aquí vamos a empezar a preguntar un poquito más. Lean, analicen, reflexionen lo que está ahí. Participen en el foro, ¿verdad? Hagan un poquito ahí de un ejercicio mental. Si es verdad, no se les va a contestar en el momento, pero les va a dar la oportunidad de poder compartir algunas ideas que ustedes tienen con respecto al material. Ustedes saben que esta primera unidad es la más vasta, es la más teórica, ¿verdad? Entonces, de entrada, para poder aplicar ya lo que vamos a ver más adelante, que es el proceso científico, hay que saber entender estos conceptos básicos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ahí quedamos para pasado mañana, así que prepárense y vamos a hacer algunas preguntas de manera individual, ¿verdad? Abogado, una petición, bueno, una consulta, Dígame. porque no sé cómo están los otros compañeros. Sí. Por lo que usted dijo, podría darnos un poquito más de plazo para la tarea que se entregue el 4. En mi caso, yo le solicitaría de que lo reconsidere porque recuerde que hay personas, abogados, que entraron ahorita para lo de para la semana pasada a clases, y además hay muchos también que no, al menos yo no había leído lo que Salomón ya leyó, que es el material de la tarea. Sinceramente se lo digo, me enfoqué más en lo de la lectura que usted dejó para la clase. Entonces había dejado, y nuestro grupo se va a reunir hasta hoy, todavía no hemos elegido el coordinador ni el relator, no sé cómo estén los otros compañeros en cuanto a eso. Entonces, por esos pequeños detalles, a mí sí me gustaría que nos diera un poquito más de plazo, por favor, si se puede. Mire, le voy a decir una cosa. Ya disculpen que de repente estamos sobre el tiempo. Taylor mencionó algo bien importante. Hay que ser sinceros, ¿verdad? No es que de repente no les iba a dar más tiempo, ¿verdad? Ya lo he tenido y lo tengo pendiente, ¿verdad? No se preocupen, les voy a dar más tiempo. Pero gracias, Taylor, por haberlo mencionado. Sí, es cierto, ¿verdad? Ahí recuerden que hay varias variantes que se están dando, ya la mayoría por eso les decía, varios se unieron ya a la última hora y algunos no tienen grupo, ¿verdad? Y hay algunos que yo sé que les da pena, a veces es un poquito más complicado, no es como vernos en persona, ¿verdad? Y ahí socializar un poquito más. Y en las redes sociales recuerden que no nos vemos ahí personalmente. Entonces, porque el WhatsApp es una red social. Entonces nos toca comunicarnos un poquito, hay que perder un poquito la pena. Si no tienen grupo, hay que, vaya, como dice el dicho, el que no llora no mama, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, está bien, Taylor, no se preocupen, les voy a dar más tiempo, ¿verdad? Entonces, eso sí, el miércoles les voy a decir qué tiempo les vamos a brindar, y siempre que haya algo que sea necesario manifestarlo, díganlo, ¿verdad? Eso me alegra, que ustedes lo participen, que ustedes me lo comenten, ¿verdad? Porque si se quedan callados, es como que todo lo que yo digo está bien, ¿verdad? Y yo sé que de repente siempre hay alguna situación que de repente es bueno mencionar, ¿ok? Entonces, siempre estamos a la orden, y si de repente hay alguna situación, recuerden que ustedes me lo pueden decir
con la sinceridad que ustedes tengan, ¿verdad? Y yo con gusto les vamos a buscar alguna solución, ¿verdad? No hay problema. Muchas gracias, Muy abogado. bien, gracias, gracias. Vaya, pues, bueno, nos vemos y cuídense mucho, ¿verdad? Feliz noche. Nos vemos Feliz el noche, miércoles. abogado. Nos Feliz vemos el noche. miércoles. Chao, abogado. Abogado, buenas noches. Ay, buenas noches.